Tenemos en comunicación ahí por el teléfono a Susana Finkelevich. Ella es arquitecta, doctora en Sociología Urbana por la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París. Es la investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, más conocido como CONICET. Entre distintísimas y demás, incluso tiene publicaciones y podemos recién hacer cuenta de... Es que es autora y coautora de 21 libros sobre sociedades del conocimiento, innovación, sociotecnología y políticas públicas sobre sociedades del conocimiento. ¿Cómo estás, Susana? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muchísimas gracias por contactarme. No, gracias a vos por estar del otro lado. Y también acá en el estudio, físicamente, lo tenemos físicamente, a Sebastián Cortés Oviedo, que me parece que usted lo conoce. Él es arquitecto, doctor en arquitectura con formación en antropología social por la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista en transformación digital y vinculación urbano-cultural. Su investigación actual se enfoca quizás en los procesos de mediatización urbana y su relación con los espacios públicos. Y también... Por supuesto que lo conozco, hace años ¿lo conoce? Que trabajamos juntos. Hace años que trabajamos juntos. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, lo tenemos acá al lado, así que presentación mediante. Aprovecho, Sebastián, salude acá a Susana desde el otro lado. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Susana. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Claro, ¿no? Nuevamente, te quiero contar algo, Susana. Ya es un abonado, es la tercera vez, tenemos el récord. Sebastián Cortés Oviedo, bueno. ha venido 3 veces al programa, ya sí, no se habitué, es un abonado del programa, conoce la dinámica. Y vos sabés que me gustaría preguntarte algo, como para arrancar a charlar y meternos en tema, en esto que inventamos un poco en el flyer, que quiero citar, que vos también la citás. ¿Sabes qué hacen? Que se pregunta ella, ¿importan todavía las ciudades? ¿A cuál de los dos le preguntas? Te estoy preguntando a ti. Ah, me estás preguntando a mí. Sí, porque en un momento, cuando estaban ya un poco avanzados los estudios sobre las tecnologías de información y comunicación y cómo las usaban en las ciudades, había teóricos que habían decretado el fin de las ciudades. O sea que la ciudad no existiría más, sería como en los libros de ciencia ficción, una dispersión de los habitantes en el espacio territorial conectados por las tecnologías. Y como de costumbre, muchas de estas teorías en la realidad no se comprueban. Porque evidentemente la gente necesita de la gente, necesitamos contactos cercanos a nivel de trabajo, a nivel de estudio, a nivel de ocio, a nivel de afectividad, por supuesto. Entonces las ciudades importan porque, las ciudades surgieron porque era una manera de tener seguridad. Los humanos éramos muy poquitos en este mundo todavía, y agruparse en lo que después fueron las ciudades fue una medida de seguridad, de protección, de intercambio. Lo siguen siendo. Claro, habitualmente, y porque habitamos esas ciudades. ¿Y por qué llegamos a estudiar? ¿Dónde empieza esta idea de empezar a estudiar las ciudades y, bueno, ahora quizá más contemporáneamente, las tecnologías? Bueno, las ciudades empezaron a estudiarse como tales, probablemente, yo diría que a comienzos del siglo XX ya había estudiosos de las ciudades como tal. Estos estudios llegaron a un punto máximo en la década de los 60 y 70 con los teóricos marxistas Henri Lefebvre y Manuel Castells, que luego, digamos, inclusive superó a Lefebvre, y que fue, digamos, su libro en esa época, el libro cumbre, en esa época era La cuestión urbana, donde realmente interrogaba a la ciudad y la cuestionaba desde todo punto de vista, sobre todo desde la economía urbana. Y luego, a partir de los años 90, del siglo pasado, se iniciaron los estudios de la ciudad en relación a las tecnologías, o sea, qué impacto causan las tecnologías en las ciudades y cómo pueden usarlas en las ciudades como para mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿podemos hablar de una cuarta revolución industrial? Que un poco ustedes, junto a Sebastián, plantean en este texto de Ciudad y Mediatización Urbana. Podemos hablar, digamos, hay un acuerdo internacional para usar ese término, para mí no es lo más exacto, para mí sigue siendo una parte acelerada y
y muy mejorada de la revolución informacional, pero digamos, dado que ahora se aplica directamente a las industrias, a los negocios, y ha incorporado nuevas disciplinas, como por ejemplo la robótica, bueno, podemos hablar, diría que sí, podemos hablar de una cuarta revolución industrial. Bien, ¿y qué desafíos implica eso, no? Porque de pronto uno se encuentra y como título a mí me llama la atención porque son bisagras en la historia. Y para vos, ¿cómo? Sí. Es verdad, es una bisagra. Mira, uno de los grandes desafíos es la formación. La formación no solamente de los ciudadanos como para adaptarse y aprovechar esta revolución industrial, sino fundamentalmente de los trabajadores. Los trabajadores tienen que pasar por educación permanente como para poder manejar estas nuevas tecnologías y no ser desechados por no manejo tecnológico. No es que las tecnologías causen desempleo por sí mismas, pero digamos, en este momento, dependiendo por supuesto qué trabajos y qué industrias, hay que estar preparados para lo que viene, preparados para los trabajos actuales, y esto implica formación tecnológica. Formación tecnológica para poder seguir justamente los cambios tecnológicos actuales que se están dando con la mayor velocidad que se han dado nunca en la historia humana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Un placer saludarte. Mi nombre es Facundo Leiva Freites. Hola Facundo, ¿cómo estás? Quería consultarte, leí un paper de ustedes que hicieron con Sebastián, muy interesante, y en un momento hablaban de economía de plataformas. Quisiera que un poco para la gente que esté escuchando nos des una idea de este concepto y cómo incide este concepto esto en las ciudades, ¿no? Cómo incide en la manera de comerciar, de trabajar, de habitar las ciudades actuales. Bueno, mira, para decirlo muy groseramente, muy básicamente, la economía de plataformas la tenemos presente en todo momento. Las plataformas son lugares, sitios informáticos que básicamente ponen en comunicación empresas, oferentes y demandantes de determinados productos. Podemos citar, por ejemplo, Airbnb, nuestros clásicos Uber, que ponen en comunicación a vehículos con pasajeros. O sea, quita la intermediación. La intermediación es la misma plataforma. Eso hace una economía muy particular y hace, digamos, tiene un lado A y un lado B. El lado A es que, por supuesto, todos hemos hecho listos en los últimos años al comercio electrónico, y el comercio electrónico está manejado fundamentalmente por plataformas que utilizan los productores de servicios como para llevar esos servicios a los habitantes de la ciudad por medio de medios de transporte que ya no son los camiones de antes, sino que es la micromovilidad. ¿Sí? Y es como los de Rappi, que van manejando sus bicicletas o sus motocicletas y que llevan el producto hacia el receptor final. Tienen su lado B, que es que estos chicos, o sea, no solamente los repartidores de Rappi no tienen ninguna seguridad en cuanto al empleo, son trabajos generalmente en negro, y son trabajos los cuales, digamos, no tienen ningún contrato ni ninguna estabilidad, pero esto también incluye, por ejemplo, a informáticos, a consultores, a gente que trabaja muchas veces desde sus casas para determinadas empresas, determinadas plataformas, y que tampoco tienen justamente ni obra social, ni vacaciones pagas, ni ninguno de los beneficios a los cuales te acostumbra el trabajo formal. Se trata básicamente de trabajos informales, de economía informal, como dice la Organización Internacional de Trabajo. Vos me preguntabas por influencias sobre las ciudades. Bueno, la influencia sobre las ciudades es bastante grande. Hablemos, por ejemplo, de la movilidad. La movilidad ha cambiado. O sea, durante la pandemia no íbamos ya casi a los centros urbanos. Fíjate que el centro urbano de Buenos Aires ha quedado bastante vacío. Claro. Muchas empresas desalojaron sus oficinas, y ahí se dieron cuenta de que tener a la gente trabajando desde las casas les resultaba mucho más económico.
Digamos que en un primer momento hubo un vaciamiento de centros urbanos. Esto está cambiando ahora, en lo que podemos llamar la post-pandemia. La gente vuelve rápidamente a los espacios públicos y a los centros urbanos. Si bien ha habido un movimiento de determinadas personas de clase media de mudarse a sitios rurales o semirurales. Sí, existe... Perdón, disculpa, sí, continúa. No, que creo que Sebastián tiene muchísimo para decir sobre este tema, mucho más que yo realmente, porque lo ha estudiado muy profundamente, sobre todo en la ciudad de Córdoba. Bueno, le preguntamos a Sebastián entonces. Dale, ¿Existen, Seba, formas emergentes de la apropiación social del espacio público? ¿Se puede entender de una manera así? Sí, totalmente. Quisiera agregar, digamos... sumarme al planteo de Susana acerca de los nombres. Si algo ha sido prolífico en el paradigma digital han sido los nombres. Los nombres que han intentado, digamos, caracterizar los distintos procesos, digamos, dinámicos que ha tenido toda esta revolución informacional, desde los 90 hasta el día de hoy, pasando de sociedad de la información, sociedad del conocimiento, la convergencia digital, la cuarta revolución tecnológica, o industrial, las web 1.0, 2.0, 3.0, industria 4.0. A ver, los nombres... La economía de plataformas. Bueno, yo creo que eso tiene que ver también con parte de intentar caracterizar un proceso muy dinámico, un proceso muy complejo al mismo tiempo, que cuando uno intenta comprenderlo, como que se difumina, ¿no? Siempre digo que la analogía de estudiar este fenómeno es como tratar de filmar un auto en una carrera y tratar de que no se me salga el foco y el encuadre, ¿no? O sea, comprendo un proceso y quizás por la propia interacción de las personas y que con las plataformas, con las tecnologías, ya produce otra cosa. Además que claramente está, digamos, vinculado con tensiones del mercado y que van construyendo como categorías, ¿no? Hay un consumo de categorías, podríamos decir. Y complementando lo que dice Susana acerca de la ciudad, claramente ha cambiado la forma en que nosotros nos habitamos la ciudad, cómo producimos trabajo, cómo intercambiamos ese trabajo. Y genera un gran debate acerca de justamente el acceso en cuanto a lo que es lo que podríamos llamar la brecha tecnológica, ¿no? O sea, quiénes quedan dentro y quiénes quedan fuera de ese nuevo orden digital, de esa nueva forma urbana, si quieres llamarlo, forma social, ¿no? Perfecto. Hablábamos un poquito del trabajo remoto, digamos, pero también en el ámbito del ocio, creo que la digitalización ha cambiado la forma en la que vivimos las ciudades. Hay una aplicación muy paradigmática que fue Pokémon Go, que creo que fue 2016, que tuvo mucho auge, en la cual, se interactuaba mucho con la ciudad. Y también por ahí las redes sociales, ¿no? Hay lugares que se sobrepoblan de gente por sacarse una selfie o una foto, ¿no? Entonces, y hay lugares que están inhabitados porque no son estéticamente vinculables a las redes sociales, digamos. ¿Eso también de una manera está cambiando la forma en que vivimos las ciudades? Sí, yo creo que hay una transformación. Yo no hablaría de nuevas formas, sino de transformaciones de las formas. De cómo habitamos la ciudad. Hay una creciente intermediación del dispositivo digital, llámese desde el dispositivo celular o smartphone hasta las plataformas, que cambian y modifican la forma en que nosotros habitamos la ciudad. Esto se encuadra en lo que podríamos llamar, en otro término también que surge aquí, es el proceso de plataformización urbana, ¿sí? Encuadrado también en lo que es la economía de plataforma. Entonces hay una plataformización de la experiencia de la ciudad. Vos hablabas del juego Pokémon Go que se lanzó en 2016, que fue un fenómeno global, con expresiones locales, y que, bueno, de no ser por la pandemia, existe todavía, hay comunidades organizadas en Córdoba sobre el juego de Pokémon Go, que han sobrevivido a la restricción física de poder andar en la ciudad. Así que imagínense cuál ha sido la cohesión social de lo que generó el juego para que esto siga permaneciendo. A mí me cuesta mucho en estas escenografías digitales
entre la materia y la no materia, que lo he hablado, lo he conversado con Sebastián y Susana, también te invito a participar. Me cuesta mucho entender este espacio que de pronto uno está acostumbrado, y lo digo desde la profesión, quizá a diseñar desde la materia, lo físico, y de pronto empiezan a emerger estos escenarios que están disputando estos territorios urbanos de manera escenográfica. Bueno, en realidad han aparecido hace bastante. Una de las primeras cosas, digamos, que modificaron fue el reemplazo de átomos por bits. Por ejemplo, siempre, una universidad por ahí no necesita nuevas aulas, necesita un campo virtual. Una biblioteca no necesita nuevas salas para poner libros, necesita una biblioteca virtual. Entonces, hay un cambio de ladrillos por bits. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar sin ladrillos para nada. Quiere decir que algunas cosas se van a ir reemplazando. La segunda cosa de la aplicación de ciudades, yo creo que una de las primeras áreas en que se aplicaron las tecnologías en ciudades fue la cuestión de gobierno electrónico, administración pública. Lo malo es que también, en muchos casos, se quedó el gobierno electrónico, o sea que las administraciones urbanas quisieron aplicar tecnología, pero la limitaron justamente a tareas de administración, ¿sí? Servicios a los ciudadanos, por ahí poner wifi en determinadas zonas. Digamos que se fueron tras lo que se conoce como la ciudad inteligente, que si vos te metes en Google vas a encontrar cientos de definiciones de lo que es ciudad inteligente y nadie se pone de acuerdo, pero sería una ciudad en la que, digamos, tenés mejor calidad de vida basada en la tecnología y también estar conservando recursos naturales, digamos, tener una racionalización de recursos y mejora del medio ambiente. Sin embargo, aunque algunas municipalidades lo hacen, como te digo, la mayor parte se quedó ilimitada a la administración pública con computadoras, lo cual no siempre será resultado de una mejora de la administración pública. Muchas veces seguimos teniendo los mismos problemas, pero con computadoras. Claro, sin compartir lo que decís puntualmente acá en Córdoba, por ejemplo, existe el ciudadano digital y tenés niveles. Si no sos ciudadano digital 2, no podés acceder a algunas pestañas, y eso implica que, depende de la franja etaria, requiera de gente que se asista, porque bueno, la tecnología es muy amigable, es muy amable, pero ya tenemos esta figura acá, es ciudadano digital, es real. Totalmente, y creo que eso se puso muy evidente cuando fue el problema de la pandemia y la inscripción al proceso de vacunación, que era a partir únicamente, en principio, del ciudadano digital. Que el Ciudadano Digital, para quienes nos están escuchando en la Patagonia, es una plataforma que tiene el gobierno de Córdoba para sus habitantes, sean o no cordobeses, para poder gestionar casi todos los procesos administrativos, impositivos, y que, coincido con Susana, se quedó justamente en esa cuestión administrativa. Es decir, no hay una mirada quizás social y política de esta construcción, porque en el fondo ese ciudadano digital es un espacio público virtual, donde uno ejerce su ciudadanía política en esa aplicación. Ahora, esa ciudadanía política está totalmente restringida a cuestiones meramente administrativas. Exacto, no puedes votar, por ejemplo, Exacto. Todavía desde tu casa en tu computadora y electrónicamente, como era lo que se decía en los primeros años de este siglo. O, por ejemplo, tener un foro de debate político, de denuncias, o que uno pueda ejercer su derecho como ciudadano, como el nombre lo dice, ciudadano digital. Hay una disminución, si querés, del concepto de ciudadanía. Y que Exacto, pero voy a añadir una cosa. Todo esto es tecnológicamente posible. Si no se hace, es por falta de voluntad política. Totalmente de acuerdo. ¿Puede ser también que haya una cierta analfabetización digital? Algo que hablábamos un poquito con Seba antes. Cada vez menos. Realmente yo creo que la gente que trabaja en tareas no exclusivamente manuales ha tenido que reconciliarse o aprender informática. Vuelvo a decir, inclusive, por ejemplo, gente que realiza tareas manuales también lo pidió. Y creo que el primer contacto de los habitantes urbanos con la informática ha sido a través de los cajeros electrónicos. Tuvieron que ponerse las pilas y entender cómo funcionaban. De ahí pasamos a los teléfonos celulares, que está bien, no son un gran instrumento para navegar, pero que sí te introducen ya en la sociedad de información, más que en la sociedad del conocimiento.
Y que inclusive cuando dicen la gente mayor no sabe usar computadoras, un número creciente de gente mayor está acostumbrada a usar computadoras. Vamos a ver, Internet fue introducido en la Argentina en el año 1995. O sea, ¿qué edad tiene la gente que se iniciaba en ese momento, que ya estaba en informática, que se iniciaba en ese momento? Pongamos que tenían 20 años en el 95, ahora ¿cuánto tienen? Ponele 70, y gente que ya está manejando informática, internet desde hace tiempo. O sea que el mito de que, por ejemplo, las personas mayores no usan informática es bastante falso, porque estoy viendo con algunas cifras. Por otro lado, también depende obviamente de la clase social y del acceso que tengas a la tecnología, tanto a los equipos informáticos como a los soportes informáticos. Notablemente estoy hablando de la conectividad, cosa que se reveló en toda su falta durante la pandemia. Totalmente. Digamos, la pandemia actuó como un catalizador de un proceso que venía sucediendo ya hace décadas, ¿no? Digamos, cuando nosotros nos quedamos confinados en la domesticidad, de lo que nosotros en un artículo con Susana hablamos de la domesticidad expandida, nos vimos obligados, no en lo particular, hablo en general, digamos, de incorporar un montón de tecnologías que hasta ese momento quedaban como algo emergente o quizás algo lejano. Desde, por ejemplo, las aplicaciones de reparto hasta los procesos de trámites por ciudadano digital. El porcentaje de vinculación, es decir, de altas de ciudadanos digitales en Córdoba se disparó en un 70% desde el proceso del confinamiento del año 2020. Por lo tanto, digamos, el año 2020 puede ser considerado, quizás nos falta perspectiva histórica para poder terminarlo, pero un año clave en el proceso de consolidación de la penetración digital en Argentina. No obstante, Argentina, dentro del marco de la región, es uno de los países donde la penetración digital es más elevada, junto a Chile. Además de ser el país más urbanizado de Latinoamérica, creo que del continente americano. Lo que quiero decir aquí es que hay un proceso que nosotros, digamos, hemos incorporado las tecnologías y que hemos naturalizado muchos de los procesos que hasta el 2019, es decir, hasta 3 años atrás, eran ajenos quizás, ¿no? Sí, y ahora está asomando esto del metaverso, que yo todavía como que no lo entiendo ya, pero es como una situación compleja. Susana, ¿cómo ves o cómo lo pensás o cómo te parece que esta nueva opción que está ya se viene prácticamente? Bueno, en realidad no lo pensamos, no es tan nueva. El metaverso se llamaba antes realidad virtual y todavía me acuerdo, y hablo también de los que cumplieron los primeros años de este siglo, de este milenio, cuando surgió este sistema que le permitía hacer un avatar y volar por los aires y encontrarse con otros avatares, Second Life. Esto ya era una forma de metaverso, o sea, es una realidad virtual acentuada, donde podés vivir, desarrollarte, evolucionar en un mundo de realidad virtual, encontrar tus conocidos en ese mundo de realidad virtual. Pero vuelvo a decir, no es tan absolutamente nuevo. El metaverso ya estaba con nosotros, por lo menos desde hace este siglo. Bueno, Susana, te agradecemos, te escuchamos muy atentamente. Desde aquí, desde Córdoba, más precisamente de Villa Carlos Paz, te mandamos un enorme y fuerte abrazo. Un enorme abrazo y los envidio por estar ahí en Villa Carlos Paz. ¿En serio? Bueno, sí. Mira, hoy te cuento, cayó una lluvia hermosa, tenemos las montañas, cuando llueve el olor de la tierra cambia. Y se pone todo verde. Claro, sí, aparte se viene la primavera. Estás invitada. Yo soy una fanática de las sierras, como bien sabe justamente Sebastián, soy fanática de las sierras. Bueno, entonces más que nunca estás invitada a estar acá presente en los estudios de Villano en una próxima ocasión. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, Susana. grandes abrazos para ustedes y nuevamente gracias por invitarme. Y algo que hablábamos fuera del aire con Seba era este fenómeno de ciudades instagrameables. ¿De qué se trata un poco? Contanos al aire.
Bueno, ciudades instagramiables es un concepto marketinero en principio, ¿no? Pero que tiene que ver con un fenómeno del consumo visual del espacio, que es esto de que muchas estrategias de turismo en las ciudades, en los cascos históricos, se encuadran detrás de este concepto de ciudades instagramiables, a tal punto de que han creado a nivel global un ranking de ciudades instagramiables. Argentina participa con Buenos Aires en el puesto 28, por ejemplo. Y básicamente mide cuánto es el tráfico de posteos en la red Instagram, y en base a eso hacen un ranking, ¿no? Entonces muchas de las estrategias de turismo están enfocadas en esto de generar como un espectáculo en el espacio de lo público, en el espacio de la calle básicamente, o en los procesos en algunos edificios, para, bueno, justamente aumentar ese ranking. Es decir, cuanto más raro y cuanto más estrafalario quizás sea un entorno, o más particular, digamos, por decirlo de otra manera, entienden ellos que se transforma en un destino o una ciudad más instagramiable. Claro. Tiene que ver también con el concepto de lo bello, el concepto de estética. Hay como un montaje también, ¿no? Porque... Bueno, sí. Básicamente hay una espectacularización de lo que hablábamos al principio con Susana, de esto de la intermediación de las plataformas de la experiencia urbana, ¿no? La intermediación de las plataformas digitales en la experiencia urbana. Guy Debord, que es una persona que ha estudiado mucho este fenómeno, bueno, justamente, digamos, uno de los autores que más desarrolló lo que se llamó en la década del 60 el situacionismo, plantea en su obra cumbre, que es La Sociedad del Espectáculo, que el espectáculo no es lo que nosotros creemos como un show, sino es una mediación de una relación social a través de imágenes, ¿no? Él dice que, bueno, todo lo que antes era vívido, palpable, se transforma se aleja y se transforma en una representación. Esa representación toma forma de foto, toma forma de video en la década del 60, ¿no? Pensemos en qué momento estaba pensando esto, ¿no? Era toda la transformación mediática de la televisión, ¿no? Surgen un montón de estudios en esa década del 60, por ejemplo, qué sé yo, McLuhan hablando del medio es el mensaje. Una década muy, muy particular. Y hoy en día, bueno, todo eso se retoma, se transforma, ¿no? Tiene otra forma. Es lo que hablaba Susana, de que lo nuevo, lo que hoy se plantea como lo más novedoso no es tan novedoso. Es decir, son formas de transformaciones y de vínculo con la técnica que han tenido como distintos nombres y distintos medios. Pensemos en el siglo XIX lo que habrá sido el impacto de la electricidad y el telégrafo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el telégrafo y la electricidad es la Internet del siglo XIX, esa transformación, ¿no? Es decir, siempre estamos tratando de encontrar nombres para distintos momentos de la técnica. Claro, pero ahora convivimos con la inmediatez y lo portátil. Esa es una transformación, digamos, sí, en realidad básicamente es lo nodular de este momento, ¿no? Y volviendo al tema de lo que vos me hablabas de las ciudades instagramiables, es justamente esa capacidad de poder transmitir y poder producir contenido de la ciudad a partir de un posteo, de un lead o de un short, por ejemplo, comentando alguna situación en particular de la ciudad. Eso sí es novedoso, ¿no? Eso va construyendo toda una narrativa del lugar. Y es muy interesante cómo las estrategias públicas se amoldan, incorporan esto de quizás a veces de forma intuitiva, no tan reflexiva, ¿no? Pero sí como observando que existe ese fenómeno y lo incorporan. En la ciudad de Córdoba hemos tenido en los últimos meses grandes ejemplos de esto, de esta espectacularización de la experiencia de la calle. No solamente de la calle, sino de elementos como, por ejemplo, la noche de los cementerios, ¿no? O sea, como un espacio que tiene una connotación, una estética, un significado, en un lapso de horas se transforma en un parque temático, con luces, con humo, con narrativas, con códigos QR, con intercambios en las redes sociales, y
todo el mundo se olvidó de que ahí descansan personas, digamos, el Camposanto, digamos, ¿no? ¿A quién se le ocurriría pensar que eso se transforma en un parque temático? ¿Por qué digo parque temático? Porque se hicieron dos eventos, en octubre y en marzo de este año, y era muy interesante ver, por ejemplo, cómo niños, que uno diría, bueno, ¿qué hace un niño en un cementerio con luna llena? Se asusta, ¿no? ¿Podremos pensar eso? Bueno, estos niños corrían entre medio de esos de los nichos buscando tumbas, ¿no? Entonces, cómo hay una construcción narrativa que cambia completamente el sentido del espacio. Digamos, construye un lugar sobre un lugar, digamos, resignifica ese lugar con una experiencia, lo que yo llamo una experiencia estética comunicativa. Y de eso se tratan las ciudades instagrameables, de convertir las ciudades en un consumo, ¿no? De un consumo cultural, un consumo estético. Otro concepto de que hablábamos era el de ecosistema digital. Me gustaría que lo desarrolles un poquito. Bueno, ecosistema digital es, digamos, es un concepto que está muy en boga hoy en día para justamente hablar de la transformación digital y del compendio de plataformas y de tecnologías que estructuran, digamos, ese proceso. No, pero incluso pensaba, ¿no? No sé si lo han visto. Instagram realidad versus, ¿no? Y de pronto tenés situaciones que no son tan hermosas como se puede ver en esa construcción ficticia de la realidad.